Cuando la hija de un magnate elige a la niñera en lugar de a las herederas de la élite para ser su nueva madre, una cruel conspiración se orquesta para destruir el amor verdadero. Prepárense para una hermosa historia de amor. Dejen en los comentarios desde dónde nos están viendo y sean parte de este momento especial. El sonido de risas infantiles resonaba en el jardín perfectamente cuidado, donde Giovanna, de 6 años, corría entre las flores mientras su cuidadora la observaba con una sonrisa maternal. Inés, de 29 años, había llegado a la casa de los Braga cuando Giovanna aún era un bebé. Contratada inicialmente como niñera temporal durante la enfermedad de Camila, gradualmente se convirtió en una figura de confianza, educadora y la figura materna que la niña había conocido prácticamente toda su vida. «Papi», gritó Giovanna, corriendo hacia la terraza donde Rafael acababa de llegar de la oficina, aún vistiendo su impecable traje. «Inés me enseñó a hacer una corona de margaritas». Rafael sonrió tomando a su hija en brazos, pero su mirada se encontró rápidamente con la de Inés, que se acercaba discretamente. Por un momento se perdió observándola. El cabello castaño recogido en un sencillo moño, la mirada que realzaba su belleza natural y, sobre todo, el brillo genuino en sus ojos cuando miraba a Giovanna. «Señor Rafael», dijo Inés con la voz suave que siempre lo tranquilizaba. «La pequeña almorzó bien hoy. Terminó toda la tarea y ella dudó. Volvió a preguntar cuándo va a casarse». Rafael suspiró. A sus 6 años, Giovanna había desarrollado una obsesión peculiar. Quería que su padre se casara, no por la necesidad de una nueva madre, apenas recordaba a Camila, sino por una lógica infantil que asociaba el matrimonio con la felicidad completa de las historias que Inés le contaba. «Mi amor, ya hemos hablado de eso», dijo Rafael bajando a su hija al suelo. «Papi no necesita casarse para ser feliz. Pero en las historias de Inés, el príncipe siempre se casa con la princesa y son felices para siempre», insistió Giovanna, cruzando sus bracitos. «Y tú eres un príncipe, papi». Inés rió suavemente. «Giovanna, no todas las historias terminan con un matrimonio. ¿Recuerdas la historia del rey que encontró la felicidad cuidando de su reino? Pero esa fue aburrida», replicó la niña haciendo reír a los adultos. Esa noche, después de acostar a Giovanna, Rafael se encontró solo en su despacho, mirando por la ventana hacia los jardines iluminados. La soledad se había convertido en una compañía constante, pero en los últimos meses algo había cambiado. Se sorprendía esperando los momentos en que Inés aparecía para darle informes sobre Giovanna, prolongando las conversaciones sobre temas triviales solo para oír su voz. «Rafael, no puedes seguir así», dijo Marina Cavalcante, su cuñada y única familia cercana desde la muerte de Camila. Estaban tomando café en la terraza el domingo siguiente, mientras Giovanna jugaba en el jardín. «Giovanna necesita una figura materna adecuada, y tú necesitas una compañera a tu altura». Marina, casada con el hermano mayor de Camila, siempre se había considerado una autoridad en asuntos familiares después de la tragedia. Elegante y bien relacionada, frecuentaba los mismos círculos sociales que Rafael debería, en su opinión, cultivar más activamente. «¿Está Giovanna bien?», respondió Rafael, observando a su hija que intentaba enseñar a Inés a hacer volteretas. «¿Es feliz, inteligente, bien educada?». «Por una empleada, Rafael». Marina bajó la voz, pero el tono se mantuvo firme. «Inés es una buena empleada, no lo dudo, pero Giovanna está creciendo. Pronto necesitará orientación sobre etiqueta, relaciones sociales, cultura, cosas que una persona simple no puede ofrecerle». Rafael sintió una irritación creciente. «Inés no es una persona simple. Es licenciada en pedagogía, habla 3 idiomas, tiene más cultura que muchas de tus amigas socialites. Entonces, ¿por qué trabaja como niñera?». Marina arqueó una ceja. «Rafael, eres uno de los hombres más influyentes del país. Giovanna será la heredera de un imperio. Necesita aprender desde pequeña cuál es su lugar en el mundo». Antes de que Rafael pudiera responder, Giovanna corrió hacia ellos, jadeando y radiante. «Tía Marina, ¿viste cómo hace volteretas Inés? Dijo que cuando era pequeña
Las hacía en el jardín de su casa en el campo. La niña se giró hacia su padre. «Papi, ¿podemos visitar a la familia de Inés en vacaciones?» Marina intercambió una mirada significativa con Rafael. «Cariño, ¿qué tal si vas a tomar un baño? Tenemos una tarde especial planeada». Después de que Giovanna se fue, Marina se inclinó hacia adelante. «¿Ves el problema? Se está identificando más con la clase social de la empleada que con la nuestra. Rafael, organicé un almuerzo para la próxima semana. Algunas de las mujeres más elegantes y adecuadas de nuestra sociedad. Mujeres que podrían ser excelentes madrastras para Giovanna y compañeras para ti». La semana siguiente trajo un movimiento inusual a la mansión Braga. Marina había orquestado lo que llamó discretamente un encuentro social, pero que todos sabían que era una sesión de presentación de candidatas para Rafael. Inés observaba desde la ventana de la cocina cómo lujosos coches llegaban a la entrada principal. Mujeres impecablemente vestidas bajaban de los vehículos, cada una más elegante que la anterior. Reconoció a algunas de los periódicos de sociedad. Patricia Montes, heredera de una familia tradicional. Débora Vasconcelos, exmodelo y ahora empresaria. Carla Figueiredo, viuda de un industrial. Juliana Campos, arquitecta de renombre. Vivian Costa, médica y filántropa. Leticia Andrade, abogada de una importante firma. Y Beatriz Oliveira, dueña de una galería de arte. Inés vio a Giovanna aparecer corriendo en la cocina, usando un vestido rosa que Marina había elegido para la ocasión. «¿Por qué hay tantas mujeres bonitas afuera?» «Son amigas de tu tía Marina, pequeña», respondió Inés acomodando el lazo en el cabello de la niña. «Vinieron a almorzar. ¿Pero por qué papi está tan serio? ¿Por qué está usando ese traje que solo usa en reuniones muy importantes?» Antes de que Inés pudiera responder, Marina apareció en la cocina. «Giovanna, cariño, ven a conocer a las visitas. Inés, sería mejor que te quedaras en tus aposentos durante el almuerzo. No queremos confundir a nadie sobre las jerarquías». Inés asintió profesionalmente, pero Giovanna frunció el ceño. «¿Por qué Inés no puede almorzar con nosotros?» «Siempre almuerza con nosotros. Hoy es diferente, cariño. Ven». El almuerzo fue una escenificación elaborada. Rafael, claramente incómodo, intentaba mantener conversaciones educadas, mientras cada mujer se esforzaba por impresionar tanto a él como a Giovanna. La niña, inicialmente tímida, pronto se convirtió en el centro de atención. Patricia Montes se inclinó hacia Giovanna con una sonrisa estudiada. «Qué vestido tan lindo, cariño. Apuesto a que tienes un guardarropa maravilloso. Cuando era pequeña, mi madre me llevaba a elegir vestidos en París». Giovanna la miró sin mucho interés. «Inés le hace vestidos a mis muñecas. Son más bonitos que los comprados». Débora Vasconcelos intentó un enfoque diferente. «Giovanna, ¿has pensado en tomar clases de ballet? Conozco la mejor escuela de la ciudad. Las niñas elegantes siempre hacen ballet. Yo bailo con Inés en el jardín. Me enseña danzas del folclore. Son muy divertidas». Carla Figueiredo, notando el patrón, decidió ser más directa. «Tu padre me dijo que eres muy inteligente, que debes de gustarte leer libros educativos». «Me gusta. Inés me lee historias todas las noches. Se sabe millones de historias de memoria». Con cada respuesta, la incomodidad en el ambiente aumentaba. Las mujeres intercambiaban miradas. Rafael observaba en silencio, y Marina intentaba redirigir las conversaciones. Juliana Campos, la arquitecta, trató de apelar a intereses más sofisticados. «Giovanna, has visitado museos. Estoy segura de que te encantaría conocer el arte clásico. Visito». Inés me lleva al museo de la ciudad todos los meses. Me explica las pinturas mejor que los guías. Giovanna entonces preguntó con toda inocencia: «¿Por qué me hacen tantas preguntas sobre Inés?». Un silencio incómodo se instaló. Rafael se aclaró la garganta. «Giovanna, ¿qué tal si vas a jugar en el jardín? ¿Puedo llamar a Inés para que juegue conmigo?». «Claro, pequeña». Cuando Giovanna se fue, Viviane Costa rompió el silencio. «Rafael, es natural que la niña tenga apego a la niñera, pero tal vez sea hora de establecer límites más claros. Una niña de la posición de Giovanna necesita aprender sobre las distinciones sociales adecuadas». «Distinciones sociales», repitió Rafael, su tono volviéndose más frío. Leticia Andrade se entrometió diplomáticamente.
Lo que Vivian quiere decir es que Giovanna debería estar preparándose para su futuro papel en la sociedad. La convivencia excesiva con empleados puede crear confusión sobre su propia identidad. Beatriz Oliveira agregó: es una cuestión de prepararla para el mundo en el que vivirá. Relaciones adecuadas, educación refinada, círculos sociales apropiados. Rafael se levantó abruptamente. Con permiso, señoras, necesito revisar algunos asuntos. Encontró a Giovanna en el jardín jugando a la casita, con Inés bajo un árbol. La escena lo hizo detenerse. Su hija reía genuinamente, algo que no había hecho durante todo el almuerzo. Inés la observaba con un cariño que no podía ser fingido ni comprado. «Papi», Giovanna corrió hacia él. «Inés me está enseñando a hacer té de flores. ¿Quieres probar?» «Claro», dijo Rafael sentándose en la hierba, sin importarle el caro traje. Mientras Giovanna preparaba su té imaginario, Inés se levantó. «Señor Rafael, si prefiere puedo llevar a Giovanna adentro». «No», dijo rápidamente. «Quédate». De hecho, dudó. «¿Qué opinas de todas esas mujeres?» Inés se sonrojó ligeramente. «No es mi lugar opinar sobre sus visitas. ¿Y si lo fuera?» Ella miró a Giovanna, que estaba ocupada, arrancando pétalos para su té. Todas son mujeres admirables, exitosas, elegantes, pero ninguna miró a Giovanna como si la conociera realmente, como si quisiera conocerla por lo que es, no por lo que representa. Rafael asintió lentamente. Esa había sido exactamente su impresión. Esa noche, después de cenar, Rafael estaba en su despacho cuando Giovanna apareció en la puerta ya en pijama. «Papi, ¿puedo hablar contigo?» «Y claro, princesa. Ven aquí». Giovanna se subió a su regazo poniéndose seria de una manera que siempre divertía a Rafael. Ponía la misma expresión concentrada cuando estaba resolviendo problemas complejos. «Papi, ¿te vas a casar con una de esas mujeres?» «Pansy, ¿por qué preguntas eso?» «Porque la tía Marina le dijo a la señora Patricia que estás buscando una esposa para que me cuide». Rafael suspiró. La descripción de Marina dejaba mucho que desear. «¿Y qué opinas de eso?» Giovanna se quedó en silencio por un largo momento, jugando con la corbata aflojada de su padre. «¿No les gustó?» «¿Cómo?» «Fueron muy amables contigo». «No, papi. Les gustó la idea de mí, de la niña rica que soy, pero no les gusto de verdad. No saben que me gusta comer pizza con las manos, que le tengo miedo a los truenos, que invento historias para mis muñecas». Ella lo miró con sus ojos grandes y serios. «Inés sabe todo eso». Rafael sintió que el corazón se le encogía. Con solo 6 años, su hija había captado algo que a él mismo le había costado percibir. ¿Y si papi no se casara con ninguna de ellas? Entonces seguirías triste a veces cuando crees que no te estoy viendo. La observación lo sorprendió. «No estoy triste, G. Sí lo estás. Te quedas mirando al jardín con cara de haber perdido algo y suspiras mucho». Rafael rió impresionado con la percepción de su hija. «¿Y crees que casarse resolvería eso? Te creo que necesitas a alguien que te cuide, como Inés me cuida a mí». «¿Cómo así?» Giovanna se animó como si finalmente pudiera explicar algo importante. «Inés siempre sabe cuando estoy triste, incluso antes de que llore. Hace ese té que me hace sentir mejor cuando estoy enferma. No se enoja cuando desordeno mi cuarto, solo me ayuda a ordenar y me abraza de la manera en que necesito que me abracen. Y te mira a ti de la misma manera que me mira a mí, papi, como si fueras especial». Rafael se quedó en silencio, procesando las palabras de su hija. «¿Por qué no te casas con Inés?» La pregunta lo golpeó como un rayo. «Giovanna, no es así como funciona». «¿Por qué?» «Ella te gusta. Veo cómo sonríes cuando ella llega, y tú también le gustas. Se pone toda roja cuando elogias la comida que ella hace. Giovanna, hay diferencias». «¿Qué diferencias?» «Es bonita, me cuida bien, te hace sonreír a veces». Giovanna contó con sus deditos. «Ninguna de las mujeres de hoy te hace sonreír de verdad, como lo hace Inés». Rafael miró a su hija, impresionado con su lógica simple y directa. A sus 6 años, ella había identificado algo que él venía intentando ignorar durante meses. «Papi, ¿te gusta Inés?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Rafael se dio cuenta de que nunca se había permitido pensar en eso con claridad, pero ahora, confrontado con la inocencia curiosa de su hija, no podía evitar la verdad. «Quizás sí, mi amor.
Entonces cásate con ella, dijo Giovanna, como si fuera la cosa más obvia del mundo. No es tan simple, mi amor. ¿Por qué no? En las historias, cuando el príncipe ama a la princesa, se casan y son felices para siempre. Pero la vida real es más complicada que las historias. Giovanna se quedó pensativa. Papi, siempre me enseñas que cuando queremos algo muy importante, tenemos que ser valientes para conseguirlo. ¿Quieres a Inés? Rafael miró a los ojos de su hija y, por primera vez, admitió para sí mismo: sí, la quiero. Entonces sé valiente. Esa noche, después de acostar a Giovanna, Rafael se quedó despierto hasta tarde, pensando en la conversación. Por primera vez en 3 años, se permitió imaginar un futuro que incluía amor, compañerismo y una familia completa. Y en todos esos escenarios veía el rostro de Inés. A la mañana siguiente, Rafael se despertó con una claridad que no sentía en mucho tiempo. Las palabras de Giovanna habían quitado un velo que él mismo había puesto sobre sus sentimientos. Pero entre la revelación y la acción, había un abismo de complicaciones sociales que no podía ignorar. Durante el desayuno, Marina llegó más temprano de lo habitual, visiblemente animada. Rafael, qué maravillosa impresión causaste ayer. Patricia ya llamó 3 veces esta mañana y Débora envió flores. A Juliana le gustaría invitarte a una exposición privada. Marina, Rafael la interrumpió. Necesito hablar contigo. Se dirigieron al despacho mientras Giovanna permanecía en la cocina con Inés, tomando su chocolate caliente matutino. No me voy a casar con ninguna de ellas, dijo Rafael en cuanto cerraron la puerta. Marina parpadeó. ¿Cómo que no? Algunas son excelentes opciones. Patricia tiene un linaje impecable. Débora tiene experiencia empresarial. No siento nada por ninguna de ellas. Rafael, no puedes esperar enamorarte perdidamente como a los 20 años. Los matrimonios de nuestra clase se basan en la compatibilidad, el respeto mutuo, la conveniencia social. Conveniencia social, repitió con amargura. Sí, tienes una posición que mantener, una hija que criar adecuadamente. Necesitas una esposa que comprenda esas responsabilidades. Rafael caminó hasta la ventana, observando a Inés, que enseñaba a Giovanna a cuidar las flores en el jardín. ¿Y si te dijera que ya encontré a alguien que comprende perfectamente mis responsabilidades? Marina siguió su mirada y palideció. Rafael, no me digas que estás pensando en la empleada. Dijo la palabra como si fuera una grosería. Rafael, no puedes estar hablando en serio. ¿Por qué no? Pacames, por 1000 razones. Tu reputación, tus negocios, la educación de Giovanna, ¿qué pensará la gente? ¿Sabes si no me importa lo que piense la gente? Marina se sentó pesadamente en el sillón. Sí te importa. Has construido un imperio basado en relaciones, confianza, imagen. Tus socios, tus inversionistas, tus clientes, todos esperan ciertos estándares. ¿Estándares que incluyen casarme por conveniencia social? Estándares que incluyen mantenerse dentro de tu clase social. Sí, Marina se levantó agitada. Rafael, Inés es una buena empleada, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es su familia? ¿Qué educación tuvo? ¿Qué círculos sociales frecuenta? Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional. Habla portugués, inglés y español con fluidez. Tiene más cultura literaria que cualquiera de tus amigas socialites y ha criado a mi hija con más amor y dedicación de lo que muchas madres biológicas podrían. Pero es la empleada. Rafael, es la mujer que amo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, pero una vez dichas, se dio cuenta de lo verdaderas que eran. Marina se quedó en silencio por un largo momento. ¿De verdad crees que esto funcionaría? ¿Que ella se adaptaría a nuestro mundo? ¿Que sería aceptada en los círculos que necesitas frecuentar? ¿Que Giovanna no sufriría prejuicios por tener una madrastra inadecuada? La última palabra dolió más de lo que Rafael esperaba, principalmente porque trajo de vuelta sus propias inseguridades. Sería justo con Inés, poniéndola en una posición donde sería constantemente juzgada y cuestionada. Sería justo con Giovanna, exponiéndola potencialmente a prejuicios sociales. Necesito pensar, dijo finalmente. Sí, piénsalo, Rafael. Piénsalo bien. Después de que Marina se fue, Rafael permaneció en su despacho dividido entre el corazón y la razón. Por la ventana,
Veía a Inés y Giovanna plantando plántulas de girasol, sus risas llegando hasta él como una melodía distante que prometía felicidad si tan solo él tuviera la valentía suficiente para alcanzarla. El primer capítulo terminaba con esta tensión, el descubrimiento del amor verdadero, confrontado con las barreras impuestas por la sociedad, preparando el terreno para los conflictos y resoluciones que vendrían en los próximos capítulos. 3 semanas habían pasado desde el almuerzo en la mansión Braga, y la alta sociedad de la ciudad hervía con especulaciones. Rafael no había buscado a ninguna de las mujeres presentadas, lo que generó frustración y, más peligrosamente, heridas en el orgullo de varias de ellas. En el exclusivo Club Hípico, reducto de la élite local, Patricia Montes organizó un encuentro que ella llamaba Té entre amigas, pero que tenía propósitos mucho más específicos. En el salón privado decorado con muebles antiguos y cristales franceses, 7 mujeres se reunían alrededor de una mesa de caoba pulida. «Es increíble», dijo Patricia, revolviendo delicadamente el azúcar en su taza de porcelana. «Rafael Braga me ignora por completo desde hace 3 semanas. Yo, que pertenezco a una de las familias más tradicionales de esta ciudad». Débora Vasconcelos, impecable en su conjunto de diseñador, agregó con amargura. Ni siquiera respondió a la invitación para el lanzamiento de mi línea de joyas, como si yo fuera una persona común. Las otras mujeres asintieron, cada una cargando su propia dosis de indignación. Carla Figueiredo, Juliana Campos, Viviane Costa, Leticia Andrade y Beatriz Oliveira formaban un círculo de elegancia herida y orgullo lastimado. «El problema», dijo Viviane bajando la voz conspiratoriamente, «no es que no se interesó por nosotras, es que se interesó por otra persona». «¿Quién?», la preguntó Beatriz inclinándose hacia adelante. Viviane sonrió con malicia. ¿No se dieron cuenta de cómo miraba por la ventana durante el almuerzo, siempre en dirección al jardín, donde esa empleada estaba con la niña? Un silencio cargado de tensión se instaló en la mesa. Las mujeres intercambiaron miradas que mezclaban shock e indignación creciente. «No puedes estar hablando en serio», dijo Juliana lentamente. «Estoy completamente seria. Marina me llamó ayer preocupada. Aparentemente, Rafael dijo que no tiene intención de casarse con ninguna de nosotras». Carla rió con desdén. «Bueno, ese es su problema. Hay otros hombres ricos en la ciudad». «No entienden», insistió Viviane. «No se trata solo de Rafael. Si él realmente se involucra con la empleada, será un escándalo que afectará a toda nuestra clase social. Imaginen el precedente que eso establece». Patricia abrió los ojos. «Nuestra reputación quedará arruinada. Seremos conocidas para siempre como las mujeres que fueron rechazadas en favor de una sirvienta». Débora golpeó su uña perfectamente esmaltada en la mesa. «Esto no puede suceder. Simplemente no puede». Leticia, siempre la más calculadora del grupo, intervino. «Entonces, ¿qué proponen que hagamos? Rafael es un hombre adulto, rico e independiente. No podemos controlarlo». «No», dijo Patricia con una sonrisa helada. «Pero podemos controlar la situación». «Explícate mejor», pidió Beatriz, su curiosidad superando cualquier escrúpulo inicial. Patricia se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a los jardines del club, donde otros miembros de la alta sociedad disfrutaban de una soleada tarde. «Es simple. Si no podemos hacer que Rafael nos desee, podemos hacer que deje de desear a otras personas». «Patricia», dijo Viviane con cuidado, «¿qué estás sugiriendo exactamente?» «Que eliminemos la competencia». Se giró para enfrentar al grupo. «Esa Inés necesita salir de la casa de los Braga y necesita salir de una manera que garantice que nunca más vuelva». Carla frunció el ceño. «¿Y cómo haríamos eso?» «Desacreditándola por completo. Rafael puede estar temporalmente confundido, pero no es tonto. Si descubre que la empleada en la que confía es en realidad una ladrona». El grupo se quedó en silencio, procesando la implicación. Juliana fue la primera en hablar. «¿Estás sugiriendo que plantemos pruebas falsas?» «Estoy sugiriendo que le abramos los ojos a Rafael sobre el tipo de persona que realmente tiene en su casa», respondió Patricia con frialdad. «Una mujer de origen dudoso, sin referencias adecuadas, que tiene acceso irrestricto a los bienes de un hombre extremadamente rico.
No sería la primera vez que esto sucede. Débora se removió incómoda. Patricia, ¿me es esto necesario? Es completamente, replicó Patricia. Débora, ¿quieres ser recordada para siempre como la modelo que perdió a un billonario ante su empleada? Viviane, ¿quieres que tus colegas médicos comenten sobre cómo fuiste rechazada por una niñera sin educación superior? A las palabras dieron en el blanco. Una por una, las mujeres se fueron convenciendo de que de alguna manera estaban protegiendo no solo sus propios intereses, sino el orden natural de las cosas. Entonces, dijo Leticia siempre práctica, ¿cuál sería el plan específico? Patricia volvió a la mesa, sus ojos brillando con maliciosa determinación. Simple. Plantamos algunos objetos valiosos en sus pertenencias. Organizamos para que sean descubiertos en el momento adecuado. Rafael quedará devastado, pero aliviado por haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué tipo de objetos?, preguntó Beatriz. Joyas pequeñas, valiosas, fácilmente transportables, cosas que una empleada podría tener la tentación de robar y vender discretamente. Vivian dudó. ¿Y si ella demuestra su inocencia? ¿Casi cómo? ¿Su palabra contra la evidencia física? ¿Y quién le creería a la empleada contra el testimonio de personas respetables como nosotras? Carla, que se había mantenido en silencio, finalmente habló. Esto parece muy elaborado y arriesgado. Más arriesgado que permitir que nuestra reputación sea destruida, rebatió Patricia. Más arriesgado que dejar que un precedente como este se establezca en nuestra sociedad. Débora, convencida por la argumentación, agregó. De hecho, cuando lo pensamos bien, estamos protegiendo a la propia Inés. Una mujer simple como ella nunca podría lidiar con las presiones de ser la esposa de alguien como Rafael. La estaríamos salvando de una humillación mayor en el futuro. Era una racionalización conveniente y el grupo la adoptó rápidamente. Entonces, dijo Leticia, siempre organizadora, necesitamos un plan detallado. Primero, ¿quién tiene acceso a la casa de los Braga? Patricia pensó por un momento. Yo puedo conseguirlo. Marina organiza cenas benéficas regularmente. ¿Puedo ofrecerme como voluntaria para ayudar en el próximo evento? ¿Chase y los objetos?, preguntó Juliana. Débora abrió su bolso y sacó una pequeña caja de terciopelo. Traje esto hoy pensando en regalárselo a una amiga. Reveló un par de pendientes de diamante. Son pequeños pero valiosos, fácilmente identificables como míos, porque son piezas exclusivas que mandé a hacer. Vivian agregó, yo tengo un anillo antiguo de mi abuela, muy reconocible, porque tiene las iniciales de la familia grabadas. Una por una, comenzaron a contribuir con objetos que podrían ser robados. Beatriz, aún dubitativa, preguntó, ¿y si nos descubren? No nos descubrirán, dijo Patricia con confianza. Somos mujeres respetables, pilares de la comunidad. ¿Quién sospecharía de nosotras? Además, no estaremos mintiendo sobre los objetos. Realmente nos pertenecen. ¿Y cómo garantizamos que sean encontrados?, preguntó Carla. Patricia sonrió. Dejen eso a mí. Conozco a personas que trabajan en la casa de los Braga. Por una pequeña cantidad, alguien puede descubrir los objetos en el momento apropiado. 2 semanas después, la conspiración estaba en marcha. Marina había anunciado una gala benéfica en la mansión Braga para recaudar fondos para un orfanato local. Irónicamente, una causa que Inés apoyaba fervientemente. La mañana del evento, la mansión bullía de actividad. Floristas, decoradores, empleados de catering y voluntarias entraban y salían constantemente. Entre ellos, discretamente estaban Patricia y Débora, que se ofrecieron para supervisar los arreglos florales. Inés estaba especialmente ocupada, asegurándose de que Giovanna se mantuviera alejada de la confusión mientras ayudaba a Marina con los preparativos finales. Su dedicación en hacer del evento un éxito, sin saber que estaba siendo saboteada, hacía la situación aún más cruel. Inés, llamó Marina, ¿puedes verificar si las habitaciones de invitados están listas? Algunas invitadas podrían querer retocarse el maquillaje durante la noche. Claro, señora Marina. Mientras Inés subía al piso superior, Patricia y Débora intercambiaron una mirada significativa. Era el momento que habían planeado. ¿Estás segura? Bueno, susurró Débora. Absolutamente.
respondió Patricia, fingiendo ajustar un arreglo floral mientras observaba a Inés desaparecer en el pasillo superior. Esperaron unos minutos antes de dirigirse discretamente a la parte trasera de la casa, donde se encontraban los aposentos de los empleados. La habitación de Inés era simple, pero acogedora. Una cama individual, un escritorio donde corregía ejercicios para Giovanna, estanterías repletas de libros y fotos de su familia en el campo. «Rápido», dijo Patricia sacando los pendientes de Débora del bolso. Débora dudó por un momento, mirando alrededor de la modesta habitación. Había algo conmovedor en la simplicidad del ambiente. Era claramente el hogar de alguien que encontraba la felicidad en las cosas simples. Por un instante sintió un pinchazo de culpa. «Débora», susurró Patricia impaciente. Débora sacudió la cabeza apartando los escrúpulos. Rápidamente puso los pendientes dentro de un cajón del escritorio, entre algunos papeles. Patricia agregó el anillo de Vivian en el bolsillo de una chaqueta colgada en el armario y una pequeña pulsera de oro de Carla dentro de un estuche de maquillaje sobre el tocador. «Listo», dijo Patricia, verificando que todo estuviera en su lugar. «Ahora solo necesitamos esperar». Bajaron rápidamente, volviendo a los preparativos como si nada hubiera pasado. El resto del grupo fue discretamente informado de que la primera fase había sido completada. La noche llegó con toda su pompa y circunstancia. La mansión Braga brillaba bajo candelabros de cristal, mientras la élite de la ciudad se reunía en el jardín iluminado por cientos de luces. Rafael, impecable en su smoking, circulaba entre los invitados, pero sus ojos frecuentemente buscaban a Inés, que supervisaba discretamente el servicio. Giovanna, usando un hermoso vestido azul claro, encantaba a los invitados con su educación e inteligencia. Más de una persona comentó a Rafael lo bien educada que estaba. Elogios que él sabía que debían ser acreditados principalmente a Inés. «Señor Rafael», dijo el doctor Méndez, uno de los invitados más influyentes, «Giovanna es una niña excepcional. ¿Quién ha sido responsable de su educación?» «Sí, Inés, nuestra ama de llaves. Ha hecho un trabajo extraordinario. Debe ser una mujer muy especial», observó la esposa del doctor. «No es fácil encontrar personas con tanto talento para la educación infantil». Rafael sonrió, sintiendo el orgullo por Inés crecer en su pecho. «Ella es realmente especial». Cerca de ellos, Patricia y sus co-conspiradoras escucharon la conversación. Los elogios a Inés solo reforzaron su convicción de que estaban haciendo lo correcto al proteger a Rafael de una situación imposible. A medianoche, cuando la fiesta comenzaba a disminuir su ritmo, Patricia dio la señal. Se acercó a Marina con una expresión preocupada. «Marina, querida, ¿puedo hablar contigo en privado?» Se alejaron a un rincón más reservado del jardín. «¿Qué pasa, Patricia?» «Sé vergonzoso, pero necesito preguntar sobre algunos objetos personales que parecen haber desaparecido». Marina frunció el ceño. «¿Desaparecido? ¿Cómo así?» «Bueno, traje un bolso extra hoy y lo dejé en la habitación de invitados para retocarme el maquillaje. Algunos artículos valiosos que estaban en él ya no están. ¿Estás segura?» «Sí, Mikey, y por lo que he oído discretamente de otras invitadas, no soy la única». Marina palideció. La reputación de su casa estaba en juego. «Patricia, ¿qué estás sugiriendo?» «No estoy sugiriendo nada, solo informando de hechos. Pero tal vez sería prudente verificar discretamente si alguien con acceso a la casa pudo haberse aprovechado de la situación». Marina entendió inmediatamente la implicación. Sus ojos se volvieron hacia Inés, que en ese momento orientaba a los camareros en la retirada de las mesas. «¿De verdad crees que...?» «Sí, Marina, no quiero creer en nada, pero los hechos son los hechos. Y si hay una explicación inocente, es mejor descubrirlo pronto, ¿verdad?» Marina asintió lentamente, su mente ya trabajando en los próximos pasos. La trampa estaba armada e Inés, sin saber nada, continuaba trabajando diligentemente, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Al día siguiente, Marina se despertó temprano con un peso en el estómago. ¿De verdad creía que Inés podría ser una ladrona? No, pero las pruebas necesitaban ser verificadas. Y si había alguna verdad en las sospechas de Patricia,
llamó a Rafael para una conversación antes de que partiera para la oficina. «Rafael, necesitamos hablar de algo delicado». «¿Qué pasó?» Ayer durante la gala, algunas invitadas reportaron la desaparición de objetos personales valiosos. Rafael frunció el ceño. «¿Estás hablando de robo?» «Estoy hablando de una situación que necesita ser investigada discretamente». «¿Y sospechas de alguien?» Marina dudó. «No quiero sospechar de nadie, pero ¿quién tuvo acceso a las habitaciones de invitados durante la fiesta?» Rafael entendió inmediatamente a dónde iba la conversación. «Marina, no puedes estar sugiriendo que Inés...» «No estoy sugiriendo nada. Estoy diciendo que necesitamos verificar los hechos antes de que la situación se salga de control. Entonces, ¿qué propones? Clarty, una búsqueda discreta. Si ella es inocente, no tendremos nada de qué preocuparnos. Si no lo es...» Marina dejó la frase en el aire. Rafael sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. La mujer de la que se estaba enamorando estaba siendo acusada de robo. Su mente racional sabía que necesitaba investigar, pero su corazón se negaba a creerlo. «Está bien», dijo de mala gana, «pero quiero estar presente». Una hora después, Rafael, Marina y Patricia, que se ofreció para identificar sus objetos, se dirigieron a los aposentos de Inés. Ella estaba en el jardín con Giovanna, completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo. «Vamos a empezar por el escritorio», sugirió Patricia, dirigiéndose directamente a donde había plantado los pendientes. Rafael observaba con creciente angustia mientras Marina abría cajones. Cuando encontró los pendientes de diamante entre los papeles de Inés, el silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Son tuyos, Patricia?», preguntó Marina con voz temblorosa. Patricia fingió sorpresa perfecta. «Sí, son mis pendientes, pero ¿cómo...» Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Debe haber una explicación. Vamos a seguir buscando», dijo Marina, ahora más determinada. En poco tiempo, encontraron el anillo de Vivian y la pulsera de Carla. Cada descubrimiento era como una puñalada en el corazón de Rafael. «No puedo creerlo», murmuró, sosteniendo el anillo que claramente no pertenecía a Inés. Patricia puso una mano consoladora en su brazo. «Rafael, sé cómo debes sentirte, pero es mejor descubrirlo ahora que...» «¿Que qué?», preguntó con amargura, «que después de haberte involucrado emocionalmente con ella». Rafael miró a Patricia, notando algo en su expresión que no podía identificar. Había triunfo allí, satisfacción. Por un momento, una duda nació en su mente, pero fue rápidamente sofocada por el shock de las pruebas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Necesitas confrontarla», dijo Marina. «Dale una oportunidad de explicarse. Si ella lo niega todo, entonces tendrás que tomar una decisión difícil». Afuera, en el jardín, Inés enseñaba a Giovanna a reconocer diferentes tipos de mariposas, completamente ajena al hecho de que su vida estaba a punto de desmoronarse. El segundo capítulo terminaba con esta tensión dramática, las pruebas falsas descubiertas y Rafael enfrentando la necesidad de confrontar a la mujer que amaba con acusaciones que podrían destruir todo entre ellos. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del despacho cuando Rafael le pidió a Marina que llamara a Inés. Sus dedos golpeaban nerviosamente sobre la mesa, mientras ensayaba mentalmente las palabras que nunca imaginó que tendría que decir. Inés entró en el despacho con su sonrisa habitual, pero que se desvaneció rápidamente al ver la expresión sombría en el rostro de Rafael y la presencia formal de Marina y Patricia. «Señor Rafael», su voz tenía un tono de preocupación. «La señora Marina dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. ¿Le pasó algo a Giovanna?». La genuina preocupación en su voz hizo que el corazón de Rafael se contrajera. «Giovanna está bien. Siéntate, por favor». Inés obedeció. Sus manos se entrelazaron en su regazo en un gesto que Rafael había aprendido a reconocer como una señal de nerviosismo. «Inés». Rafael comenzó, luchando por mantener la voz firme. «Hubo algunos incidentes ayer durante la gala». «Incidentes, señor. Si algo salió mal con la organización, asumo la responsabilidad. No es sobre la organización». Rafael se levantó y caminó hasta la ventana,
incapaz de mirarla a los ojos. Algunas invitadas reportaron la desaparición de objetos personales valiosos. Inés parpadeó confundida. ¿Desaparición? ¿Cómo así? Y joyas, Inés, joyas caras que simplemente desaparecieron. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Inés miró de Rafael a Marina, luego a Patricia tratando de entender a dónde iba la conversación. Yo no entiendo. ¿Me está diciendo que hubo un robo? Estoy diciendo que encontramos pruebas, dijo Rafael girándose lentamente para enfrentarla. En tu habitación. Las palabras golpearon a Inés como un balde de agua fría. Se levantó abruptamente, el rostro palideciendo. ¿Qué está diciendo? Marina se adelantó, colocando los objetos encontrados sobre la mesa. Estos pendientes de diamante, este anillo de familia, esta pulsera de oro, todos fueron encontrados en tus pertenencias. Inés miró los objetos como si estuviera viendo fantasmas. Sus piernas fallaron y se dejó caer nuevamente en la silla. Eso es imposible. Nunca he visto esas joyas en mi vida. Inés, dijo Rafael, su voz cargada de dolor. Estaban en tu habitación, en tus cajones, en tu armario. Alguien las puso allí. Yo jamás tomaría algo que no me pertenece. Inés se levantó de nuevo, esta vez con energía desesperada. Señor Rafael, usted me conoce desde hace 3 años. He cuidado de Giovanna desde que era un bebé. ¿Cómo puede creer que yo...? Ya las pruebas son claras, interrumpió Patricia con falsa compasión. Sé que debe ser difícil de admitir, pero no tengo nada que admitir. Inés se giró hacia Rafael, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Señor Rafael, le ruego que me deje explicar. Déjeme probar mi inocencia. Rafael sintió como si lo estuvieran destrozando por dentro. Cada fibra de su ser quería creerle. Quería abrazarla y decirle que todo estaba bien, pero las pruebas estaban allí, tangibles, innegables. ¿Cómo explicarías estas joyas en tu habitación, Inés? Ya no puedo porque no las puse allí. Ella se acercó a la mesa, tomando uno de los pendientes con manos temblorosas. Esta es la primera vez que veo esto en mi vida. Inés, dijo Marina con frialdad. Mentir solo está empeorando la situación. No estoy mintiendo. Tras Inés se giró hacia Rafael con desesperación. Señor, ¿de verdad cree que soy capaz de esto? Después de todo lo que hemos vivido juntos, después de cómo he cuidado de Giovanna, después de... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar sentimientos que nunca debió haber desarrollado. ¿Después de qué, Inés? Rafael preguntó en voz baja. Las lágrimas finalmente cayeron. Después de haber aprendido a amar a esta familia como si fuera la mía. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido ahogado de los sollozos de Inés. El sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo precedió la entrada repentina de Giovanna en el despacho. La niña se detuvo en la puerta, sus ojos grandes captando inmediatamente la tensión en el ambiente. Papi, ¿por qué está llorando Inés? Rafael se arrodilló rápidamente a la altura de su hija. Giovanna, este no es un buen momento. Inés. Giovanna corrió hacia su cuidadora, abrazándola por la cintura. ¿Por qué estás triste? Inés intentó secarse las lágrimas forzando una sonrisa. No es nada, pequeña, solo una conversación de adultos. Pero Giovanna era demasiado perceptiva. Miró los objetos sobre la mesa, luego el rostro serio de su padre y finalmente a las mujeres que observaban la escena con expresiones que ella no podía descifrar. «Papi, ¿te estás peleando con Inés?» Rafael no sabía cómo explicarle a una niña de 6 años que la mujer que más amaba en el mundo estaba siendo acusada de robo. «No hice nada malo». «Giovanna», dijo Inés suavemente acariciando el cabello de la niña. «A veces los adultos tienen malentendidos, pero te vas a quedar, ¿verdad? Me prometiste que siempre me cuidarías». La pregunta inocente fue como un cuchillo en el corazón de todos los presentes. Inés miró a Rafael, implorando silenciosamente por una oportunidad, por una palabra de apoyo, por cualquier cosa que indicara que él aún confiaba en ella. Rafael desvió la mirada. «Giovanna», dijo Marina interviniendo, «¿qué tal si vas a jugar en el jardín? Los adultos necesitan terminar de hablar». «No, no me iré sin Inés». La terquedad de la niña, generalmente fuente de diversión ahora solo, intensificaba el drama de la situación.
después de conseguir convencer a Giovanna de irse con la promesa de que pronto se unirían a ella, Rafael enfrentó el momento más difícil de su vida desde la muerte de su esposa. Inés, dijo, su voz casi un susurro. ¿Entiendes la posición en la que esto me coloca? Entiendo que necesita proteger su reputación y su familia, ella respondió, recuperando algo de compostura. Pero también espero que entienda que yo jamás haría algo para perjudicarlos. Las pruebas mienten. Inés explotó de nuevo. Alguien puso esas cosas en mi habitación. Alguien que quería incriminarme. Patricia intercambió una mirada nerviosa con Marina. Inés, ¿estás sugiriendo que alguien orquestó una conspiración en tu contra? Eso parece un poco paranoico. ¿Paranoico? Inés se giró hacia ella con furia. ¿A la señora le parece paranoico que yo crea que alguien podría querer hacerme daño? Bueno, debes admitir que es una acusación bastante seria. ¿Más seria que acusarme falsamente de robo? Rafael levantó la mano, interrumpiendo la discusión. Esto no nos lleva a ninguna parte. Caminó hasta su silla, sentándose pesadamente. Por un largo momento miró a Inés. Realmente la miró, intentando encontrar señales de culpa o inocencia en su rostro. Lo que vio fue dolor, desesperación y una honestidad que parecía demasiado genuina para ser fingida. Pero las pruebas estaban allí. Inés, dijo finalmente, necesito que entiendas mi posición. No puedo ignorar las pruebas físicas. No puede confiar en mí. Ella terminó por él, la voz quebrándose de nuevo. No es una cuestión de confianza. Es exactamente una cuestión de confianza. Ella se enderezó, encontrando fuerza en algún lugar profundo dentro de sí. Señor Rafael, si después de 3 años usted no me conoce lo suficientemente bien como para saber que soy incapaz de robar, entonces tal vez sea mejor que me vaya. Las palabras golpearon a Rafael como un puñetazo. Eso era lo que él quería, que ella se fuera. Tal vez sea realmente lo mejor, dijo Marina rápidamente, para todos los involucrados. Inés asintió lentamente. Muy bien, me iré, pero quiero que conste que soy inocente. Y un día, cuando la verdad salga a la luz, y siempre sale, quiero que recuerden que yo dije eso. Se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para volverse una última vez. ¿Y Giovanna? ¿Cómo le van a explicar que la persona en la que más confiaba en el mundo simplemente desapareció? Rafael no tuvo respuesta. 2 horas después, Inés había empacado sus pocas pertenencias y se había preparado para dejar la casa que había sido su hogar durante 3 años. Giovanna, inicialmente confundida, luego furiosa y finalmente devastada, se negaba a aceptar que su cuidadora se iba. «No puedes irte», gritaba la niña agarrándose a las piernas de Inés. «No te dejo». «Giovanna, mi amor». Inés se arrodilló tomando el rostro de la niña entre sus manos. «A veces los adultos necesitan hacer cosas difíciles, pero eso no significa que voy a dejar de amarte. Entonces, ¿por qué te vas? Porque a veces es necesario». Era una explicación terrible para una niña, pero Inés no podía encontrar palabras mejores. Rafael observaba desde la ventana de su despacho, sintiendo como si estuviera cometiendo el mayor error de su vida. ¿Pero qué más podía hacer? Las pruebas eran irrefutables, o lo eran. Una pequeña duda, no más grande que una semilla, se había plantado en su mente. Algo en la reacción de Inés, en la genuina sorpresa en sus ojos cuando vio las joyas, en la forma en que había cuidado de Giovanna todos esos años. Pero era demasiado tarde. Inés ya estaba saliendo por la puerta principal, llevando una sola maleta, dejando atrás 3 años de su vida. Giovanna corrió tras ella hasta la puerta, pero fue detenida suavemente por Marina. «Déjala ir, cariño». «Es lo mejor, no es lo mejor». Aunt Giovanna gritó. Nada será bueno sin Inés. Y tenía razón. En los días que siguieron a la partida de Inés, la mansión Braga se convirtió en un lugar sombrío. Giovanna se negaba a comer adecuadamente. Lloraba todas las noches pidiendo por Inés y desarrolló una hostilidad abierta hacia cualquier persona que intentara ocupar el lugar de su cuidadora. Rafael intentó contratar niñeras temporales, pero ninguna conseguía conectar con Giovanna. La niña las trataba con frialdad, comparando todo lo que hacían desfavorablemente con lo que Inés haría. Inés hacía panqueques con forma de corazón, le dijo a la tercera niñera en una semana.
Inés se sabía todas mis historias favoritas. Inés no intentaba hacerme olvidarla. Francisco Silva, el chofer de la familia desde hacía 5 años, observaba todo en silencio. A sus 45 años, un exmilitar había desarrollado una aguda habilidad para leer a las personas y las situaciones, y algo en la repentina partida de Inés no tenía sentido. Se acordaba de cómo ella cuidaba meticulosamente cada centavo de su salario, enviando la mayor parte a su familia en el campo. Se acordaba de cómo había rechazado regalos caros que Rafael ocasionalmente le ofrecía, diciendo que no sería apropiado. Se acordaba de su honestidad obsesiva, devolviendo incluso las monedas que encontraba en el suelo del coche. ¿Esta mujer es una ladrona? Francisco sacudía la cabeza incrédulo, pero lo que más le molestaba era el recuerdo de algo que había presenciado la noche de la gala. Algo a lo que no le había dado importancia en ese momento, pero que ahora adquiría un significado siniestro. Eran alrededor de las 10:30 de la noche de la gala, cuando Francisco había salido a buscar algo en el coche. Al pasar por la parte trasera de la casa, escuchó voces bajas provenientes de una de las ventanas de la planta baja. Normalmente no prestaría atención a conversaciones privadas, pero algo en el tono conspiratorio de las voces lo hizo dudar. ¿Segura de que está en el lugar correcto? Era la voz de una mujer que no reconoció de inmediato. Absolutamente. Entre los papeles, como acordamos. A esa la reconoció Patricia Montes. La había llevado algunas veces en eventos sociales. ¿Y si lo descubre? ¿Cómo lo descubriría? No tiene motivos para buscar algo que no escondió. Francisco se había quedado confundido con la conversación. En ese momento, pensó que tal vez era sobre alguna sorpresa o regalo para alguien. Ahora, sin embargo, las palabras adquirían una connotación mucho más sombría. ¿Será que...? Sacudió la cabeza. Era una acusación demasiado seria para basarse solo en una conversación mal oída, pero la duda persistía, creciendo día tras día, a medida que veía el sufrimiento de Giovanna y la transformación de Rafael en una sombra de sí mismo. En los días siguientes, Francisco comenzó a prestar más atención a los patrones de comportamiento de las personas alrededor de la familia Braga, y lo que vio solo aumentó sus sospechas. Las mujeres que habían estado presentes en la gala, particularmente Patricia y sus amigas, mostraban un interés repentino y casi depredador por la situación de Rafael. Aparecían en la mansión con una frecuencia creciente, siempre con excusas plausibles. Verificar el bienestar de Giovanna, ofrecer ayuda con las niñeras, traer regalos para animar a la niña. Pero Francisco notaba algo más. Había una satisfacción mal disimulada en sus rostros, una sensación de misión cumplida que no encajaba con la tristeza de la situación. Particularmente perturbador era el comportamiento de Patricia en relación a Giovanna. Durante una de sus visitas, Francisco la escuchó decirle a la niña: «¿Ves, cariño? Esto es lo que sucede cuando confiamos en las personas equivocadas. Tu papá ahora sabe que debe ser más cuidadoso». La sutil crueldad de la observación, dirigida a una niña de 6 años que estaba sufriendo, le reveló a Francisco un lado de Patricia que nunca había visto antes. Movido por una creciente convicción de que algo estaba terriblemente mal, Francisco decidió llevar a cabo su propia investigación discreta, usando sus contactos de cuando servía en el ejército, algunos de los cuales ahora trabajaban en seguridad privada. Comenzó a recopilar información sobre las mujeres involucradas. Lo que descubrió fue revelador. Patricia, Débora, Carla y las demás no eran simplemente amigas casuales que se reunían para el té. Formaban un círculo social cerrado y competitivo, conocido por sus comentarios maliciosos sobre cualquier persona que consideraran una amenaza para el statu quo. Aún más interesante, había precedentes. 3 años antes, una joven profesora había comenzado a dar clases particulares al hijo de una familia rica. Cuando quedó claro que el padre viudo se estaba interesando románticamente por ella, la mujer fue repentinamente acusada de comportamiento inapropiado con el niño. Las acusaciones nunca fueron probadas, pero ella se vio obligada a dejar la ciudad. La profesora había sido asesorada por la misma Marina, que ahora aconsejaba a Rafael. Francisco sintió una rabia fría creciendo en su pecho. Estas mujeres tenían un historial de destruir vidas
cuando se sentían amenazadas. Francisco sabía que las sospechas no eran suficientes. Necesitaba pruebas concretas y para eso decidió usar una táctica que había aprendido en sus años militares: paciencia y oportunidad. Comenzó a prestar atención extra a los patrones de reunión de las mujeres. Descubrió que se encontraban regularmente en el club hípico, siempre en el mismo salón privado, siempre a la misma hora. Usando sus contactos, Francisco consiguió acceso a las especificaciones técnicas del club. El salón donde se reunían tenía una ventilación deficiente, lo que significaba que frecuentemente dejaban las ventanas abiertas. Y esas ventanas daban a un jardín donde los empleados del club trabajaban a menudo. Francisco elaboró un plan. Era arriesgado. Si era descubierto, podría ser acusado de invasión de la privacidad o algo peor, pero la imagen del rostro devastado de Giovanna y el recuerdo de la dignidad herida de Inés lo motivaban a continuar. El siguiente jueves, cuando sabía que las mujeres se reunirían, Francisco se posicionó estratégicamente en el jardín del club, fingiendo esperar para recoger a una de las señoras. Había escondido su teléfono móvil simple, que todavía estaba apagando a plazos, en una posición donde podía captar las conversaciones de la sala. Lo que Francisco escuchó esa tarde superó sus peores expectativas. Completamente fuera de discusión ahora, estaba diciendo Patricia con evidente satisfacción. Rafael apenas sale del despacho. Giovanna es imposible, y esa persona está lejos para siempre. ¿Crees que intentará volver?, preguntó la voz de Débora. ¿Cómo? Fue sorprendida con nuestras joyas en flagrante. ¿Qué explicación podría dar? Risas crueles resonaron por la ventana abierta. Lo admito, dijo una tercera voz que Francisco reconoció como Carla. Al principio me sentí mal por la niña. A Giovanna realmente le gustaba. La niña lo superará, respondió Patricia con frialdad. Los niños son resilientes, y es mejor que aprenda temprano a distinguir entre las personas de nuestra clase y las demás. ¿Y Rafael?, preguntó Juliana. Parece realmente afectado. Claro que está afectado. El ego masculino, ya sabes, se sentía atraído por ella. Era obvio para cualquiera con ojos. Debe de sentirse un tonto ahora, más risas. Bueno, dijo Viviane, al menos nuestro trabajo está hecho. Rafael nunca más mirará a una empleada como una posibilidad romántica. Y una de nosotras todavía tiene una oportunidad, agregó Leticia con la competencia eliminada. Francisco sintió que sus manos temblaban de rabia mientras continuaba grabando. ¿Creen que ella realmente creyó que no lo sabíamos?, preguntó Beatriz. Quiero decir, ella realmente pensó que había una posibilidad de probar su inocencia. Por favor, dijo Patricia con desdén, su palabra contra la evidencia física y nuestros testimonios. Una empleada contra mujeres respetables de la sociedad. Puede ser ingenua, pero no es estúpida. Aún así, dijo Débora, ¿creen que hicimos lo correcto? Un silencio momentáneo siguió. Débora, dijo Patricia con una frialdad que hizo que a Francisco se le pusiera la piel de gallina. Salvamos a Rafael de cometer el mayor error de su vida. Salvamos a Giovanna de crecer con una madrastra inadecuada y salvamos nuestra propia reputación social. Si eso no es hacer lo correcto, no sé qué es. Además, agregó Carla, no es como si realmente hubiéramos dañado a alguien. Solo redirigimos el curso natural de los eventos. Exacto, estuvo de acuerdo Patricia. Y ahora, ¿qué tal si pasamos a asuntos más agradables? ¿Alguien sabe a cuál de nosotras Rafael podría estar considerando como sustituta? La conversación continuó, pero Francisco ya había escuchado lo suficiente. Tenía todo grabado. La confesión completa de cómo habían tendido la trampa a Inés, sus crueles motivaciones y su total falta de remordimiento. Sus manos aún temblaban, pero ahora no era de rabia, era de alivio. Finalmente, tenía las pruebas que Inés necesitaba para limpiar su nombre. Francisco sabía que debía ser cuidadoso sobre cómo usar la grabación. Simplemente entregársela a Rafael podría no ser suficiente. Las mujeres podrían negarlo todo, afirmar que la grabación había sido manipulada o encontrar alguna forma legal de invalidarla. Necesitaba una estrategia más sofisticada. Primero, hizo varias copias de la grabación guardándolas en lugares seguros. Luego consultó a su amigo, que trabajaba en investigaciones sobre la legalidad de usar la evidencia.
Técnicamente, explicó el amigo, grabar conversaciones sin consentimiento puede ser problemático desde el punto de vista legal, pero si puedes demostrar que había motivos razonables para sospechar de una actividad criminal, como la conspiración para incriminar falsamente a alguien, esto puede ser aceptado como prueba. Francisco asintió. Sabía que estaba pisando un terreno delicado, pero también sabía que no podía dejar que una injusticia tan flagrante pasara impune. Su siguiente decisión fue sobre cómo abordar a Rafael. El hombre estaba claramente sufriendo. Francisco podía verlo en sus hombros caídos, en sus ojos rojos, en la forma en que evitaba el jardín donde solía encontrar a Inés con Giovanna, pero Rafael también había tomado una decisión basada en pruebas que parecían sólidas. Convencerlo de que cuestionara esas pruebas no sería fácil. Francisco decidió comenzar plantando semillas de duda. A la mañana siguiente, Francisco encontró una oportunidad cuando Rafael pidió que lo llevaran a la oficina más temprano. «Señor Rafael», dijo cuidadosamente mientras navegaba por el tráfico matutino, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Rafael, perdido en sus propios pensamientos, tardó un momento en responder. «Claro, Francisco. ¿Usted de verdad cree que la señora Inés sería capaz de robar?» Rafael se puso tenso. «Francisco, prefiero no discutir este tema». «Con todo respeto, señor, pero yo llevé a la señora Inés al mercado, al banco, a visitas médicas. En 3 años, la vi rechazar propinas que se le ofrecían espontáneamente, devolver dinero que encontraba en el coche, insistir en pagar de su propio bolsillo por cualquier cosa extra que comprara para Giovanna». Rafael no respondió, pero Francisco pudo ver por los espejos retrovisores que estaba escuchando. «Una vez», continuó Francisco, «ella encontró una cartera en el asiento trasero del coche después de que una de las señoras de la alta sociedad hubiera usado el vehículo. Tenía más de 1,000 reales en efectivo. La señora Inés insistió en que yo llamara inmediatamente para devolverla. Las pruebas. Sí, señor, las pruebas. ¿Pero puedo hacerle otra pregunta?» Rafael suspiró. «Puedes. ¿Quién tuvo acceso a la habitación de la señora Inés el día de la gala?» «Francisco, ¿a dónde quieres llegar?» «A ningún lado, señor. Simplemente me parece extraño que alguien tan honesto como la señora Inés de repente se volviera ladrona. Y me parece aún más extraño que fuera tan descuidada como para guardar objetos robados en su propia habitación». Rafael se quedó en silencio el resto del viaje, pero Francisco pudo ver que las semillas estaban plantadas. En las semanas que siguieron, la situación en la mansión Braga solo empeoró. Giovanna desarrolló problemas de sueño y pérdida de apetito. Se negaba a participar en actividades que antes amaba y constantemente preguntaba cuándo volvería Inés. «Ella prometió que nunca me dejaría», decía Giovanna, abrazando una muñeca que Inés había hecho para ella. «Las personas que nos aman no rompen promesas». La lógica infantil era una daga en el corazón de Rafael. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que a veces las personas que amamos nos decepcionan? Los intentos de encontrar una nueva cuidadora fueron desastrosos. Giovanna rechazaba sistemáticamente a cualquier candidata, comparando todo lo que hacían desfavorablemente con Inés. «Inés sabía que no me gustan las zanahorias», le dijo a una niñera particularmente paciente. Inés me dejaba ayudarla a cocinar. Inés nunca intentaba hacerme dejar de pensar en ella. Marina, viendo la situación deteriorarse, sugirió cada vez más insistentemente que Rafael debería considerar a una de las mujeres que le habían sido presentadas como potenciales esposas. «Giovanna necesita una figura materna estable», argumentaba. «Patricia ha demostrado mucho interés en ayudar». «Odio a Patricia», dijo Giovanna categóricamente cuando escuchó la sugerencia. «Me habla como si fuera un perrito». Era verdad. Patricia, al igual que las otras mujeres, trataba a Giovanna con una condescendencia que la niña, a pesar de su edad, percibía claramente. Después de 2 semanas observando el sufrimiento de la familia que servía desde hacía años, Francisco tomó una decisión. No podía seguir en silencio. Una noche de jueves, cuando Rafael llegó a casa pareciendo más abatido que nunca, Francisco le pidió una audiencia privada. «Señor Rafael, necesito hablar con usted. Es sobre la señora Inés». Rafael suspiró pesadamente.
Francisco, ya hemos hablado de eso. Con todo respeto, señor, no hemos hablado. Usted me escuchó plantar algunas dudas, pero no escuchó lo que realmente tengo que decirle. Algo en el tono de Francisco hizo que Rafael prestara atención. Está bien. ¿Qué tienes que decir? Francisco respiró hondo. Tengo pruebas de que la señora Inés fue víctima de una conspiración. Rafael parpadeó. ¿Qué? Las señoras que estuvieron aquí en la gala, Patricia Montes y las otras, planearon incriminar a la señora Inés. Tengo todo grabado. Lo que siguió fue el silencio más largo de la vida de Francisco. Rafael lo miró como si hubiera perdido la razón. Francisco, ¿estás diciendo que...? Estoy diciendo que usted fue engañado, que la señora Inés es inocente y que tengo pruebas. Francisco sacó el pequeño teléfono móvil del bolsillo. Ellas confesaron todo. Puedo probar cada palabra. Rafael miró el aparato como si fuera una serpiente venenosa. Si Francisco decía la verdad, eso significaba que él había cometido la mayor injusticia de su vida. Significaba que había destruido la vida de una mujer inocente y roto el corazón de su hija basándose en mentiras. «Ponla», dijo con voz ronca, y Francisco la puso. A medida que la grabación avanzaba, Rafael sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Cada palabra de las mujeres era como una puñalada en su conciencia. Lo habían planeado todo meticulosamente, plantado las pruebas, orquestado el descubrimiento, y luego se habían reído de su ingenuidad. «¡Dios mío!», susurró cuando la grabación terminó. «¿Qué he hecho?». Francisco observó en silencio, mientras su patrón procesaba la magnitud de la traición y la injusticia que se había cometido. «Señor Rafael», dijo suavemente, «todavía hay tiempo de arreglar esto». Rafael levantó sus ojos rojos. «¿Cómo puedo deshacer un daño tan grande? ¿Cómo puedo mirar a los ojos de Inés después de lo que hice? Comenzando por probar su inocencia públicamente. Esas mujeres necesitan ser expuestas por lo que hicieron». Rafael asintió lentamente, una determinación sombría creciendo en sus ojos. «Tienes razón. Pagarán por lo que hicieron, y yo encontraré una forma de redimirme». Por primera vez en semanas, Francisco vio un destello del hombre fuerte y decidido que Rafael había sido antes de que toda esta pesadilla comenzara. Rafael pasó la noche en vela, planeando no solo cómo exponer a las conspiradoras, sino cómo reconquistar la confianza de Inés y el perdón de su hija. A la mañana siguiente, convocó a Francisco para una reunión urgente. «Francisco, necesito saber dónde está viviendo Inés ahora». «Ya me informé, señor. Está en casa de una tía en el barrio San José, trabajando como profesora particular». Rafael sintió una punzada de dolor al imaginar a Inés, que había vivido cómodamente en su casa, ahora luchando para reconstruir su vida después de la destrucción que él había causado. «Quiero que me lleves allí esta tarde, pero primero tenemos otros asuntos que resolver». Rafael decidió que la confrontación con las mujeres debía ser dramática y definitiva. Organizó un encuentro usando a Marina como intermediaria, invitándolas a todas a una cena especial en su casa. ¿Una cena? Marina pareció sorprendida cuando recibió la llamada. «Rafael, pensé que no estabas dispuesto a socializar. Cambié de opinión. Quiero agradecerles personalmente a todas ellas por el apoyo que me dieron durante este periodo difícil». Marina se animó visiblemente. Finalmente, Rafael estaba siguiendo sus consejos y abriéndose a las posibilidades que ella le había presentado. «¡Qué maravilloso! Pero estoy segura de que todas estarán encantadas». Esa noche, las 7 mujeres llegaron a la mansión Braga, vestidas con sus mejores trajes, cada una esperando secretamente ser la elegida como la nueva señora de la casa. El ambiente estaba elegantemente decorado. Velas encendidas, música suave, todo perfecto para una noche romántica. Rafael las recibió con encanto y cortesía, pero Francisco, observando discretamente, notó la tensión detrás de la sonrisa de su patrón. «Señoras», dijo Rafael cuando todas estaban reunidas en la sala de estar, «quiero agradecerles por el apoyo incansable durante estos tiempos difíciles». Patricia sonrió con satisfacción. «Rafael, fue un placer ayudar. Sabemos lo doloroso que debe haber sido descubrir la verdad sobre esa persona». «Ah, sí, la verdad». Rafael caminó hasta una mesa lateral donde había colocado el teléfono de Francisco.
Es interesante cómo la verdad puede ser esclarecedora. Algo en el tono de su voz hizo que las mujeres intercambiaran miradas nerviosas. De hecho, continuó Rafael, descubrí recientemente algunas verdades muy interesantes. Me gustaría compartirlas con ustedes. Presionó el botón play. El silencio que siguió fue ensordecedor, mientras sus propias voces resonaban por la sala, detallando fríamente cómo habían conspirado para destruir a Inés. A medida que la grabación avanzaba, las expresiones de satisfacción fueron gradualmente reemplazadas por un creciente horror. Patricia fue la primera en recuperarse del shock. «Rafael, ¿no puedes creer en pruebas de audio?». Rafael la interrumpió con frialdad. «Interesante. Hace unas semanas ustedes me convencieron de que las pruebas físicas eran irrefutables. Ahora debo ignorar las pruebas de audio». Débora intentó un enfoque diferente. «Rafael, si grabaste nuestra conversación privada sin consentimiento, yo no grabé nada, pero alguien que se preocupa genuinamente por la justicia lo hizo». Rafael se volvió hacia todas ellas. «Ustedes destruyeron la vida de una mujer inocente, rompieron el corazón de mi hija, me hicieron dudar de mi propio juicio». «Rafael», dijo Vivian con voz temblorosa, «necesitas entender nuestras motivaciones». «Entiendo perfectamente sus motivaciones. Orgullo herido, prejuicio social y una crueldad que nunca imaginé que personas supuestamente educadas pudieran poseer». Carla se levantó abruptamente. «No nos quedaremos aquí para ser insultadas». «No», estuvo de acuerdo Rafael. «No se quedarán. Saldrán de mi casa y nunca más volverán. Y si alguna de ustedes intenta dañar a Inés de nuevo, si difunden algún rumor sobre ella, si siquiera mencionan su nombre, les garantizo que esta grabación será entregada a cada periódico, cada cadena de televisión y cada sitio de chismes de la ciudad». El grupo de mujeres salió en silencio, con la cabeza gacha, sus reputaciones destruidas por la misma arma que habían usado contra Inés, la verdad incómoda. Con las conspiradoras confrontadas y desterradas, Rafael enfrentó el desafío más difícil, encontrar a Inés e intentar reparar el daño irreparable que había causado. Francisco lo llevó a una casa simple, en el barrio San José, donde Inés vivía con su tía anciana. Era un contraste sorprendente, con la lujosa mansión que ella había llamado hogar durante 3 años. Rafael dudó en la puerta, ensayando palabras que parecían inadecuadas para expresar su remordimiento. ¿Cómo pedir perdón por haber creído las mentiras en lugar de confiar en la mujer que había cuidado de su hija con devoción? Cuando Inés abrió la puerta, Rafael se sorprendió con la transformación. Había adelgazado, tenía ojeras profundas, y el brillo que solía iluminar sus ojos se había apagado. «Señor Rafael», su voz tenía un tono de sorpresa y un dolor mal disimulado. «¿Qué hace aquí?». «Inés, ¿les puedo pasar? Necesito hablar contigo». Ella dudó, claramente renuente, pero finalmente abrió la puerta. La sala era pequeña, pero limpia, decorada con muebles sencillos y fotos familiares. Rafael se sintió como un intruso en ese ambiente modesto, pero acogedor. «Inés», comenzó, pero las palabras le fallaron. «Señor Rafael, si vino para asegurarse de que no voy a demandar o causar problemas, puede estar tranquilo. Solo quiero reconstruir mi vida en paz». La resignación en su voz fue como un puñetazo en el estómago de Rafael. Él no solo había roto su confianza, sino su espíritu. «No vine por eso. Vine porque descubrí la verdad». Inés lo miró sin emoción. «¿Qué verdad?». Rafael sacó el aparato. «La verdad sobre quién realmente puso esas joyas en tu habitación». Mientras la grabación se reproducía, Rafael observó una serie de emociones pasar por el rostro de Inés. Sorpresa, rabia, dolor y finalmente una tristeza profunda. «Entonces», dijo ella cuando la grabación terminó, «yo tenía razón. Fue una trampa. Inés, usted les creyó a ellas en lugar de a mí». Su voz era tranquila pero cargada de dolor. «Después de 3 años conociéndome, después de verme cuidar a Giovanna todos los días, usted eligió creerles a unas extrañas». Rafael no tenía defensa. «Tienes razón, te fallé de una manera imperdonable». «¿Y Giovanna, cómo está ella?». La simple pregunta reveló dónde estaban las verdaderas preocupaciones de Inés. Incluso
Después de todo lo que había sufrido, todavía se preocupaba por la niña. Devastada. No come bien, no duerme bien. Rechaza a cualquier cuidadora que intentamos contratar. Pregunta por ti todos los días. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Inés. Esa pobre niña no merecía pasar por esto. Ninguna de ustedes lo merecía, dijo Rafael en voz baja. Inés, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿volverías? El silencio que siguió pareció durar una eternidad. ¿Volver? Inés finalmente habló. Volver a una casa donde mi palabra no vale nada, donde mi integridad puede ser cuestionada en cualquier momento. ¿Sabes? No sería así. Lo prometo. Usted prometió protegerme cuando me contrató. Prometió que siempre sería tratada con respeto en su casa. ¿Cómo puedo confiar en nuevas promesas? Rafael sintió que la desesperación crecía. Porque te amo. Las palabras salieron sin que él las planeara, cargadas de toda la angustia y el arrepentimiento que había llevado desde su partida. Inés lo miró con sorpresa. ¿Qué dijo? Dije que te amo. He estado enamorado de ti durante meses, pero nunca tuve la valentía de admitirlo. Y cuando surgieron las pruebas, una parte de mí, una parte cobarde de mí, se sintió aliviada de tener una excusa para no enfrentar esos sentimientos. Señor Rafael. No me llames señor Rafael. Llámame Rafael, por favor, y dime que hay una posibilidad, cualquier posibilidad de que puedas perdonarme. Inés se levantó y caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Rafael, lo que usted hizo no solo destruyó mi reputación, destruyó mi capacidad de confiar. Entonces déjame reconstruirla, déjame demostrar que merezco tu confianza. ¿Y cómo lo haría? Rafael se levantó y se acercó, pero no se atrevió a tocarla. Primero, voy a limpiar públicamente tu nombre. Voy a hacer que toda la ciudad sepa que fuiste víctima de una cruel conspiración. Segundo, voy a pasar el resto de mi vida demostrando que eres la mujer más íntegra, valiente y maravillosa que he conocido. Inés se giró para enfrentarlo, los ojos aún húmedos. ¿Y Giovanna, cómo reaccionaría a esto entre nosotros? Rafael sonrió por primera vez en semanas. De hecho, fue idea de ella. El proceso de curación no fue inmediato. Inés aceptó volver a la mansión Braga, pero con condiciones claras. Sería tratada como una igual, no como una empleada. Tendría total autonomía sobre la educación de Giovanna. Y Rafael tendría que demostrar su amor y respeto a través de acciones, no solo de palabras. El reencuentro entre Inés y Giovanna fue emotivo. La niña corrió a los brazos de su cuidadora con un grito de alegría que resonó por toda la mansión. «Oma, volviste, volviste. Sabía que volverías. Te extrañé todos los días, mi amor», dijo Inés abrazando a la niña como si nunca más fuera a soltarla. «Papi dijo que no habías hecho nada malo. Dijo que personas malas mintieron sobre ti. ¿Y crees en papi?» Giovanna miró a Rafael, que observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Sí, creo. Dijo que te ama y yo también te amo». «Y yo los amo a los dos», respondió Inés extendiendo una mano a Rafael. Cuando él la tomó, sintió como si finalmente estuviera completo de nuevo. En los días siguientes, Rafael cumplió su promesa de limpiar públicamente el nombre de Inés. Organizó una conferencia de prensa, donde presentó las pruebas de la conspiración, exponiendo a las mujeres que habían intentado destruir a una inocente. La historia causó sensación en la ciudad. Los periódicos publicaron titulares sobre la conspiración de las socialites y la cruel venganza de la élite. Las mujeres involucradas se convirtieron en parias sociales, sus reputaciones arruinadas por el mismo mecanismo que habían usado contra Inés. Más importante aún, Inés fue públicamente exonerada y su reputación restaurada. Ofertas de trabajo llegaron de todas partes, pero ella ya había tomado su decisión sobre dónde quería estar. 2 semanas después de su regreso, en una noche tranquila en el jardín, donde tantas de sus conversaciones importantes habían tenido lugar, Rafael hizo la propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. «Inés», dijo arrodillándose ante ella mientras Giovanna observaba escondida detrás de un árbol, «¿me harías el honor de casarte conmigo?» El anillo que ofrecía no era ostentoso. Él había aprendido que Inés valoraba la sinceridad, no el lujo. Era simple, elegante, perfecto para ella. Rafael
dijo ella con lágrimas en los ojos. ¿Estás seguro? Una vez casados no habrá vuelta atrás. Tendrás que enfrentar el juicio de la sociedad, los prejuicios, los comentarios. Que vengan, dijo con determinación. Tú vales cualquier prejuicio que tenga que enfrentar. ¿Y yo? Shai preguntó Giovanna saliendo de su escondite. ¿Puedo llamar a Inés mamá? Inés abrió los brazos a la niña. Sería el mayor honor de mi vida. ¿Entonces es un sí? Shai preguntó Rafael aún arrodillado. Es un sí, respondió Inés. Y cuando él puso el anillo en su dedo, selló no solo un compromiso, sino la curación de una familia que casi había sido destruida por la crueldad ajena. El tercer capítulo terminaba con la promesa de un futuro feliz, construido sobre la base sólida del amor verdadero, el perdón y las segundas oportunidades, pero aún quedaba el momento más importante, el matrimonio que sellaría definitivamente esta unión improbable, pero perfecta. Han pasado 3 meses desde la propuesta de matrimonio y la mansión Braga bullía con los preparativos para lo que ya estaba siendo llamado la boda del siglo por la prensa local. Pero esta no sería una boda tradicional de la alta sociedad. Sería una celebración que reflejaría los valores y la personalidad única de la pareja. Inés había insistido en organizar personalmente cada detalle, rechazando educadamente los servicios de los organizadores de eventos más exclusivos de la ciudad. No quiero ostentación, le explicó a Rafael mientras planeaban el menú. Quiero que nuestros invitados se sientan como en casa, que vean nuestra historia, nuestra verdad. Rafael sonrió, observándola tomar notas en un cuaderno sencillo. 3 meses de vida juntos solo habían confirmado lo que él ya sabía. Inés era extraordinaria, no por los estándares de la sociedad, sino por los estándares del corazón humano. Giovanna participaba activamente en los preparativos. Sus opiniones eran escuchadas y respetadas en cada decisión. Para ella, esta no era solo la boda de su padre, era el momento en que finalmente tendría la familia completa que siempre había soñado. Inés, le dijo una tarde mientras elegían flores, ¿puedo ser la dama de honor? Mi amor, no serás solo mi dama de honor, serás mi hija del corazón. Eres tú quien me entregará a tu padre en el altar. Los ojos de Giovanna brillaron de emoción. Era un papel que ninguna otra niña de 6 años había desempeñado, pero era perfecto para ellos. No todos estaban felices con la inminente unión. Marina, aún incapaz de aceptar completamente la situación, hizo un último intento de disuadir a Rafael. Rafael, le dijo durante una visita tensa, todavía tienes tiempo para reconsiderar. La ciudad entera está hablando. Algunos de tus socios están preocupados. ¿Preocupados por qué, Marina? Por tu reputación, por el impacto en los negocios, por lo que esto puede significar para Giovanna en el futuro. Rafael puso la taza de café en la mesa con más fuerza de la necesaria. Marina, déjame ser muy claro. Cualquier persona que tenga problemas con mi elección de la mujer con la que me voy a casar es alguien con quien no quiero hacer negocios. En cuanto a la reputación, prefiero ser conocido como el hombre que eligió el amor verdadero que ser conocido como alguien que se vendió por conveniencia social. Y Giovanna. Giovanna tendrá como ejemplo una madre que la ama incondicionalmente y un padre que tuvo la valentía de seguir a su corazón. No puedo imaginar una lección más valiosa. Marina suspiró, finalmente aceptando que había perdido esta batalla. Bueno, al menos asegúrate de que sea una ceremonia apropiada. Será perfecta, dijo Rafael con convicción, porque será nuestra. La lista de invitados reflejaba la naturaleza única de la pareja. Junto con la élite empresarial que Rafael necesitaba incluir, por cortesía profesional, estaban presentes personas que realmente importaban. La familia de Inés del Campo, sus antiguos colegas de la universidad, profesores que la habían inspirado y empleados de la mansión que se habían convertido en familia a lo largo de los años. Francisco, por supuesto, tenía un lugar de honor. Sin su valentía y dedicación a la justicia, nada de eso sería posible. Rafael había insistido en que fuera su padrino. Una elección que escandalizó a algunos, pero que era profundamente significativa para todos los involucrados. Señor Rafael, dijo Francisco cuando recibió la invitación, me sentiría honrado, pero esto causará comentarios. Francisco, salvaste a mi familia.
eres mi héroe, y eso es exactamente lo que quiero que todo el mundo sepa. La familia de Inés había viajado desde el campo para la ocasión. Personas simples, trabajadoras, que inicialmente se sintieron intimidadas por la grandiosidad de la mansión Braga, pero que rápidamente fueron acogidas por la genuina hospitalidad de Rafael. «Mi sobrina encontró a un buen hombre», dijo doña Carmen, tía de Inés, después de conversar largamente con Rafael. «Alguien que ve el corazón, no solo el exterior». El día amaneció soleado, como si la propia naturaleza estuviera celebrando la unión. La mansión había sido transformada en un jardín de ensueño, con flores simples, pero dispuestas con elegancia, creando un ambiente al mismo tiempo sofisticado y acogedor. Inés había elegido un vestido que reflejaba su personalidad, elegante pero no ostentoso, clásico pero con toques personales. Estaba radiante, no por el vestido o el maquillaje, sino por la felicidad que emanaba de cada poro. «Estás hermosa», dijo Giovanna, que usaba un vestido rosa que combinaba perfectamente con el tema de la boda. «¿Estás lista para ser mi mamá?» «Nací lista para eso, mi amor». En el jardín los invitados se reunían en sillas dispuestas en un semicírculo, creando una atmósfera íntima, incluso con la presencia de más de 200 personas. Rafael, elegante en su smoking, esperaba en el altar improvisado bajo un arco de flores naturales. Francisco estaba a su lado, visiblemente emocionado. «¿Nervioso, señor Rafael?» «Ansioso», corrigió Rafael. «Ansioso por comenzar oficialmente mi vida con ellas». Cuando la música comenzó a sonar, una pieza clásica que Inés había tocado en el piano para Giovanna muchas veces, un silencio respetuoso se apoderó del jardín. Primero vino Giovanna esparciendo pétalos de rosas por el camino, su sonrisa iluminando todo el ambiente. Detrás de ella, Inés caminaba sola. Había decidido no tener a alguien que la entregara, ya que se estaba entregando por libre y espontánea voluntad. Cuando Rafael la vio acercarse, sintió que las lágrimas quemaban en sus ojos. No solo era hermosa, era la personificación de la gracia, la bondad, la fuerza. ¿Cómo había sido tan ciego como para casi perderla? Queridos presentes, estamos aquí reunidos para celebrar no solo la unión entre Rafael e Inés, sino el triunfo del amor verdadero sobre todas las adversidades. Las palabras resonaron especialmente fuerte, considerando todo lo que la pareja había enfrentado. «Rafael, aceptas a Inés como tu esposa, prometes amarla, respetarla y apoyarla en alegrías y tristezas, riqueza y pobreza, salud y enfermedad por el resto de tu vida». Rafael miró profundamente a los ojos de Inés. «Acepto y prometo nunca más dudar de tu carácter, nunca más dejar que voces externas interfieran en nuestra confianza mutua, y pasar cada día demostrando que merezco el regalo que es tu amor». Murmullos emocionados recorrieron la audiencia. Esas no eran palabras convencionales, eran una promesa forjada en el dolor y el arrepentimiento. «Inés», continuó el celebrante, ¿aceptas a Rafael como tu esposo? ¿Prometes amarlo, respetarlo y apoyarlo en alegrías y tristezas, riqueza y pobreza, salud y enfermedad por el resto de tu vida?» Inés respiró hondo. «Acepto y prometo perdonar como fui perdonada, amar como fui amada, y construir contigo un hogar basado en la verdad, el respeto y la comprensión mutua. Ahora», dijo el celebrante, a la pareja le gustaría intercambiar votos personales. Rafael sacó un papel del bolsillo, pero luego lo guardó de nuevo. «Inés, había preparado un discurso elaborado, pero me doy cuenta de que mereces la verdad simple de mi corazón». Tomó sus manos. «Tú me enseñaste que el amor verdadero no se encuentra en salones de baile o cenas elegantes. Se encuentra en mañanas tranquilas, en sonrisas compartidas, en cuidados dados sin esperar nada a cambio. Amaste a mi hija cuando era solo una niña asustada que había perdido a su madre. Me amaste a mí cuando era solo un hombre perdido que había olvidado cómo ser feliz». Su voz falló momentáneamente. «Casi. Te pierdo por orgullo, por cobardía, por dejar que otros definieran lo que yo debería valorar. Prometo que nunca más sucederá. Eres mi compañera, mi igual, mi mejor amiga y el amor de mi vida». No había un ojo seco en la audiencia. Inés no había preparado votos escritos, pero sus palabras salieron directamente del corazón. «Rafael,
Cuando me contrataste hace 3 años, pensaste que estabas contratando a una cuidadora para Giovanna. En realidad, estabas salvando a 2 personas. Una niña que necesitaba amor maternal y una mujer que necesitaba aprender que merecía ser amada. Ella sonrió a través de las lágrimas. Me diste una casa, una familia, un propósito. Cuando perdimos todo eso debido a mentiras y malentendidos, aprendí que el amor verdadero sobrevive incluso a la injusticia. Cometiste un error terrible, pero tuviste la valentía de admitirlo y corregirlo. Esa valentía me mostró el hombre que realmente eres. Miró a Giovanna, que estaba a su lado con los anillos. Prometo ser no solo tu esposa, sino la madre que Giovanna merece, la compañera que necesitas y la mujer de la que nuestra familia puede sentirse orgullosa de llamar suya. Después del intercambio de anillos y el beso que selló su unión ante Dios y los hombres, la familia Braga inició una nueva jornada. Los años que siguieron trajeron alegrías incontables. Giovanna creció fuerte y segura, a salvo en el amor de sus padres. Rafael construyó un imperio aún más grande, pero ahora basado en los valores sólidos que Inés le enseñó. E Inés floreció como esposa, madre y mujer, demostrando que el verdadero valor de una persona no está en su origen, sino en su carácter. Francisco permaneció como parte de la familia, ahora no solo como chofer, sino como abuelo honorario de Giovanna y testigo vivo de que la justicia y la lealtad siempre triunfan. Las mujeres que conspiraron contra ellos desaparecieron en la insignificancia de sus propias maldades, mientras que el amor verdadero de la familia Braga se convirtió en leyenda en la ciudad. Una historia contada a los niños sobre cómo la honestidad, el perdón y la valentía de amar, más allá de las convenciones sociales, pueden crear milagros. Y así probaron que en los cuentos de hadas de la vida real no son los títulos o la riqueza los que determinan quién merece el felices para siempre, sino la pureza del corazón y la fuerza del amor verdadero. Si les gustó esta historia, denle me gusta y suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos.